estratégica en la educación, nos complace presentar a nuestro siguiente conferencista, el doctor Javier Ríos Gómez, presidente del Consejo Internacional de Ciencia y Tecnología Disruptiva, AC. Presentará la conferencia magistral La disrupción de la inteligencia artificial en la educación. Nos permitiremos dar a conocer una semblanza de su destacada trayectoria. El doctor Javier Ríos es licenciado en informática, licenciado en educación física y egresado de la ingeniería en mecatrónica. Cuenta con una maestría en tecnologías de la información y actualmente estudia la maestría en mecatrónica y automatización para la industria 4.0. Además es egresado del doctorado en educación, desarrollo y complejidad. También cuenta con un doctorado en desarrollo humano y un postdoctorado en ciencias, además de diversos diplomados en inteligencia artificial, robótica y vehículos lunares, rovers lunar. Tiene varias certificaciones internacionales en métodos ágiles para el desarrollo de proyectos como Scrum Master y certificado internacional como Coach en Educación, certificado en Innovación Disruptiva del modelo de organizaciones con crecimiento exponencial, EXO, que incluyen EXO Foundations, EXO Consultant, además de embajador EXO, EXO Trainer y EXO Sprint Coach. Ha sido ganador de premios estatales de ciencia en Michoacán y ha obtenido reconocimientos como exalumno distinguido del Tecnológico Nacional de México. Ha llevado a Michoacán y a México a participar en grandes eventos internacionales y a obtener premios a nivel mundial. Ha sido presidente de innovación de Coparmex Michoacán y encargado de capacitación e innovación para la industria de Canacintra, Morelia. Colaborador y diseñador de Exo Canvas, del proyecto de la aceleradora de talento del Parque Tecnológico Cluster Team y colaborador con la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Además, es consejero estatal de ciencia en el estado de Michoacán, a través del cual ha impartido varios cursos y certificaciones en inteligencia artificial para la industria 4.0. Ha implementado proyectos de innovación y emprendimiento disruptivos y ha sido tallerista desde hace 4 años en temas de blockchain en Anuyes. Es cofundador del Centro de Estimulación Temprana por la Robótica y la Ciencia e Innovación Disruptiva, Robotrim Exomaker. Es consultor en Scrum e Innovación y Pensamiento de Diseño, impartiendo capacitación en diversos países como Colombia, Panamá, Guatemala, Venezuela, entre otros, en la gestión de la innovación, Scrum y modelado de requerimientos. Para octubre del presente año ha sido invitado por la Escuela Militar de Aviación de Colombia a dictar una conferencia sobre blockchain e inteligencia artificial en la ciudad de Cali. Ha impartido más de 100 cursos, talleres y conferencias a nivel nacional e internacional en temas de algoritmos, inteligencia artificial, robótica e innovación disruptiva, además de publicar artículos de divulgación y difusión científica y de investigación en revistas indexadas. Damos la más cordial bienvenida a este 25º encuentro al doctor Javier Ríos Gómez. Bienvenido, adelante, doctor. Gracias. A ver si funciona. Sí me escucho bien, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, maestro Jaime, maestra Claudia, por la invitación. A ver, creo que está fallando un poquito. Ahí está. Sí, es muy sensible, ¿verdad? Bueno, el tema cuando me invitaron, pareciera que últimamente, por la época en la que estamos viviendo, hay mucho neologismo, mucho anglicismo, muchos términos que emergen desde ahí de Silicon Valley, específicamente de los fundadores de la Singularity University, que varios de ellos son Ray Kurzweil, Peter Diamandis. Ray Kurzweil hasta hace
poquito, pues es el ingeniero en tecnología de Google, tiene sus obras de cómo crear una mente, la de la singularidad está cerca, y fundó Calico, la compañía de biotecnología más grande ahorita del mundo, donde está experimentando con toda la convergencia tecnológica, ¿no? Le está metiendo bueno, a ratoncitos ahí, ¿no? La inteligencia artificial con prótesis, con la ayuda de nanotecnología, biotecnología y muchas disciplinas ahí que convergen. Y voy a comenzar porque el tema dice la disrupción de la inteligencia artificial. Ya no le puse yo innovación, ¿no? Ya algunos decimos la innovación va a morir y ahora le tenemos que dar paso a la disrupción. Vamos a ver por qué. Voy a traer a colación a este economista austriaco que es Joseph Schumpeter, que desde los años 20 del siglo pasado, él ya acuñaba ese término y lo decía de otra manera. Él decía que el capitalismo, cuando estudiaba el proceso de innovación, desde aquel entonces decía el capitalismo es el proceso de destrucción creativa. Decía donde el cambio tecnológico y la iniciativa emprendedora, la creatividad, todo lo que sucedía cuando alguien se decidía a inventar algo basado obviamente en la época que se vivía, en los avances que se tenían, en las revoluciones industriales que ya tenían, decía es el proceso de destrucción creativa, donde ese cambio tecnológico, esa creatividad y las nuevas tecnologías causaban la muerte de industrias viejas, así lo definía él, de industrias viejitas, pero no solo causaba la muerte, sino creaba el nacimiento de nuevas opciones. Y a lo largo de la historia, cada invento ha tenido un impacto, como vimos sucedió con el teléfono. En otras épocas le llamaban así como grandes momentos Gutenberg, en honor al inventor de la imprenta, que fue un gran momento, un cambio radical, o en estos momentos le decimos disrupción. Hizo obsoletas a lo mejor algunas formas de escribir, la transferencia de conocimientos, si tardaba a lo mejor un libro en desarrollarse en algunos meses o un año, ya con la invención de la imprenta puede tardar una semana, ¿no? O días, dependiendo del libro. Entonces, antes algún invento le decíamos qué gran momento Gutenberg se está viviendo, ¿no? Entonces, y para ello tenemos que entender una diferencia en lo que es creatividad, innovación y disrupción. La creatividad pues la definimos, ¿no? Como viene de traer algo nuevo, de crearlo, de traer algo al mundo. Cuando nos sorprendemos, cuando decimos eso, a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? Hay un proceso, obviamente le dicen los que estudian la innovación, pues es la ciencia que está detrás de un invento o de cuando le agregas valor a algo, ¿no? Y lo que es la innovación, uy, sí está demasiado sensible, a ver. Lo que es la innovación, pues es como algo que ya existe, cómo le agregamos valor, ¿no? Platicábamos a veces en las expociencias cuando traían un robotcito que explora una mina y el siguiente año traían el mismo robotcito, pero decían, le agregamos una cámara de mayor resolución. A lo mejor eso no lo está innovando, ¿no? No está haciendo un proceso de mejora o no le está agregando valor, simplemente lo compró o más caro o nada más se lo puso. Pero si decíamos Morelia se inunda bastante porque están llenas las alcantarillas y obviamente por la cultura que tenemos de tirar esa basura. Y decíamos, ¿por qué en lugar de ese robotcito que ya explora las minas, por qué no explora las alcantarillas? Y ahí sí le agregan un nuevo dispositivo, le programan para que saque la basura ese robot de esas alcantarillas. Y andaban por ahí unos chicos explorando esa idea y se encontraron con el hallazgo de que ni siquiera es el plástico el que está muy difícil de sacar de esas alcantarillas, sino el cabello. Bueno, pues le agregamos un nuevo dispositivo, como lo hacen en los robots esos de la guerra de robots, que queme el cabello allá abajo en la alcantarilla, a ver cómo le hacemos, ¿no? Ahí sí le están agregando valor a ese robotcito, ya le encontraron una aplicación distinta. Y lo que es la disrupción, entonces creatividad, innovación, y ahora se habla de disrupción. La disrupción es hacer obsoleta la tecnología anterior, causar un cambio radical. Surge todo un proceso que ahorita vamos a revisar, no es nada más ahorita pensar en que si vamos a crear algo, van a participar en algún evento, ahora decimos, hay que disrumpir con algo, no hay que innovar, sino hay que disrumpir. ¿Cómo hacemos obsoleta una situación? O sea, cuando, vamos a ver varios ejemplos, porque estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que es donde está sucediendo todo esto. Hemos pasado por
3 revoluciones industriales muy importantes. La primera, sabemos que con la invención, con las máquinas de vapor y agua, se aceleró la producción en masa. Ya nos permitió llevar pues a gran escala nuestros productos, ¿no? Y la segunda, bueno, con la electricidad también permitió innovar, permitió mejorar lo que habíamos hecho en la primera revolución industrial, con las máquinas de vapor. Y la tercera, pues ya se dijo con la automatización o con realmente el impulso de las ciencias de la computación, la electrónica, la mecánica, haciendo pues ahí grandes cosas. Y lo que es la cuarta revolución industrial, o que le conocemos como la industria 4.0, el concepto es este. Bueno, sigue siendo el concepto de esa lámina, ¿eh? El concepto así lo acuña el creador de ese término, pues, de la cuarta revolución industrial, Schwab, en el Foro Económico Mundial, así lo acuñó como la fusión de los sistemas físicos, biológicos y digitales. Así lo definieron. Entonces, si la primera fue las máquinas de vapor, la segunda con la electricidad se potencia esa producción y la tercera las ciencias de la computación, ¿ahora qué nos dice eso? Varios países ya presumen que ya están entrando en la cuarta revolución industrial o que ya estamos 100% en ella. ¿Pero qué nos dice esto? Que ese es el término, ese es el concepto de la cuarta revolución industrial. La fusión de los sistemas físicos, biológicos y digitales. ¿Qué vemos hoy en día como primeros indicios así de esa fusión? ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, esos relojitos que nos miden. Ajá. Temperatura, que el sueño, que el ritmo cardíaco. Y así como había la oportunidad para innovar, para crear aplicaciones en el tema de lo móvil, ahora se viene para la tecnología ponible. O sea, para crear tecnología, crear aplicaciones para ello. Ya no nada más eso que mencionábamos, el relojito tipo Apple Watch, pues, ¿no? Ya también nos va a medir, pues, los triglicéridos, ¿no? El azúcar. ¿Qué más? ¿Qué más oportunidades hay ahí en el tema del diagnóstico de análisis clínicos con esa tecnología? El famoso anillo de Aura que ya te mide muchísimas cosas, así como ese relojito, ¿no? El polvo inteligente también. Ese que inició como, digo, la tendencia era para evitar, según el contacto de los datos biométricos con nuestra retina y no sé qué tanto, y empezaron a crear el polvo inteligente. Algunos por ahí andaban ya con unas rayitas ahí en el rostro, que con eso evitabas ese control. Pero si desde hace muchísimo se lo dimos al Face, ¿no? Así con una selfie, ya le dimos, ya no tenemos que preocuparnos de que cuando decían, es que el gobierno nos va a tomar todos nuestros datos. Cada selfie ahí está, ¿no? Entonces también está ese polvo inteligente y se habla de una reconfiguración de la sociedad. Por ejemplo, ese es el tardígrado, el único parásito que puede vivir en el espacio, y que en la compañía esa que mencioné, que es Calico, que el fundador, el ingeniero en tecnología de Google, Ray Kurzweil, al fundar esa organización, experimentó con el tardígrado y con prótesis y con toda la ayuda de la nanotecnología, la biotecnología, y con embriones de cerdo y no sé qué tanto ahí que está convergiendo, y le insertaron o experimentaron con unos ratoncitos que vivían 6 meses y lograron vivir 24. Entonces, él sustentaba en ese optimismo tecnológico que tienen los de Silicon Valley, pues que el resultado de que seamos 8,000 millones de personas es un resultado del avance de la ciencia aplicada en la medicina. Antes el tiempo de vida era de ¿qué? De 18 a 25 años, ¿no? En unos 6, 7 siglos antes, ¿no? O de 25, de 20 a 30 años. Por eso duraban los matrimonios, ¿no? 5 años, 10 añitos, ¿no? O ahorita también, ¿no? Duramos 10 años, ¿no? Pero, bueno, esa era la esperanza de vida y mencionaban, se va multiplicando. Ahorita la esperanza de vida, ¿cuál es? Como del siglo XIX para acá, del 20, bueno, el 21 ya hablan de hasta 80 años, ¿no? Ya mencionan otra esperanza de vida. Era algo inevitable, de 18 a 25, luego de 25 a 30 o de 25 a 35 años. Y ellos sustentan eso, ¿no? Con la ayuda de la tecnología, ahí está la aplicación, podemos seguir aplicándola, podemos hacer una convergencia tecnológica de todo ello. Que le dieron un término que ahorita lo vamos a
aclarar, que es la protopía, que porque no es un destino final, no es una utopía, ese tema tecnológico. Ahorita regresamos a ese tema, ¿no? Entonces, en la cuarta revolución industrial hay algunas tecnologías que reciben ciertas acepciones también, que le dicen emergentes, convergentes, y que en la cuarta revolución industrial le dijeron exponenciales. Y son, entre otras, le podemos agregar ahí la realidad virtual y aumentada, con el metaverso tiene mucho potencial. Pero estas son las tecnologías que están no solamente impulsando la cuarta revolución industrial, que están convergiendo entre ellas. Ya nos subimos al auto y no ponemos un CD, ¿no? Hay una convergencia ahí del teléfono con mi 4G, 5G, con el carro, ¿no? Se conecta mi auto y a Spotify, a YouTube, hay varias tecnologías ahí convergiendo, ¿no? Y antes poníamos nada más el cassette o el disquito ahí, y hay varias tecnologías impulsándose una con otra. Entonces, eso era la famosa ley de Moore, no es casualidad. Al decir, a ver, ahorita regreso a esas. Al decir esa disrupción, no es casualidad lo que está sucediendo. Por eso mencionamos la cuarta revolución industrial. John von Neumann, el teórico de la computación, desde los 50 también del siglo pasado, observaba un patrón regular en la tecnología. Decía, la tecnología parece tener en esta época un comportamiento exponencial y los humanos estamos acostumbrados a pensar linealmente. Entonces se puede llegar a una época donde no comprendamos cuál es el control que debemos hacer con la tecnología. Dice, va a llegarse esa época que se reconfigure la sociedad, se reconfigure la forma de educar, la forma de comunicarnos, la forma de trabajar. Creábamos nada más trabajadores para las fábricas y dicen, ahora queremos creativos, ¿no? O queremos desarrolladores. Y entonces, esa ley de Moore era la ley de la exponencialidad, donde mencionaba que observaba ese patrón regular de von Neumann, que en los chips cada año le duplicaban los millones de transistores. Y decía, están causando un cambio en su velocidad, en su rendimiento y por ende en la sociedad, en la forma de adaptar y entender la tecnología. La ley de Moore expresada hoy en día es esa ley de Moore, las 6 etapas por las que pasa la tecnología exponencial. Decimos, la primera etapa es la digitalización. Cuando algo se digitaliza, cuando dicen los programadores, ¿no? Si se puede pensar, se puede entender, lo podemos digitalizar, lo podemos programar, ¿no? Lo podemos pasar a los ceros y unos. Algo se digitaliza, pongámosle atención, porque va a causar un cambio o va a crecer a la velocidad de informática que se esté en ese momento. Vive una etapa de decepción porque no es muy bien aceptado. Recordemos el ejemplo de esas camaritas. A ver, aquí hay una. Déjenme adelanto aquí. Ay. Uy, está muy sensible, ¿eh? Demasiado. Bueno, ahorita regreso a esas. Vive una etapa de decepción. Recordemos cuando surge la cámara digital. Eran de 0.01 o 2 megapíxeles. Entonces queríamos seguir usando la fotografía con el rollo, ¿no? O sea, no es muy bien aceptado y a veces pensamos, no va a ocurrir, no nos van a desplazar la forma en la que estamos haciendo las cosas, no se va a disrumpir, ¿no? Como tiene esa particularidad, es exponencial y la ley de Moore así la resumen hoy en día, llega a la tercera etapa que es la disrupción, va a seguir creciendo, le siguen agregando los transistores, converge con nuevas tecnologías y por ende una tecnología se potencializa con la otra. Entonces llega la tercera etapa donde disrumpe, donde causa un cambio radical, ¿no? Lo que le pasó a Kodak o a la Fuji, ¿no? O sea, se digitaliza el rollito, se vivió esa etapa de decepción, queríamos seguir yendo a revelar esos rollos, pero como siguió creciendo, causó una disrupción. Hizo un cambio radical en eso. Y ahora ya no usamos ese rollo, ¿sí? Esa camarita ya está embebida, ya se encuentra en los dispositivos. Ya ese rollo se desmaterializó, ¿no? Que es la cuarta etapa de esa ley de Moore. Algo se desmaterializa. Curiosamente, no sé si vaya a suceder. Ya le sucedió a Provincia, al periódico Provincia aquí de Morelia. Se digitalizó por completo, ¿no? Ya se desmaterializó.
Yo la última vez creo que compré un periódico impreso fue porque salimos ahí en una rueda de prensa con el ICTI, ahí de La Voz y del Sol de Morelia, y eso hace como poquito antes de la pandemia. Pero ya no he comprado para, si yo quiero conocer una noticia, ¿dónde la consulto? A lo mejor mucha fake news, pero no es necesario ir a comprar el periódico, ¿no? Están las noticias gratis. Creo que por ahí hay un periódico que te cobra suscripción, por ver las noticias todavía. Incluso ya ven, ya salió la radio GPT y la TV GPT también. También ya no está un presentador, ya ustedes le meten los prompts y accede a las noticias con todos los algoritmos que tienen y te va a presentar las noticias ahí con voz muy natural. Entonces, algo se desmaterializa. Creo que le va a suceder. Está anunciado, está una lonita aquí en el centro de Morelia, que va a haber un restaurante donde está la instalación del Sol de Morelia. Ahí dice próximamente y ahí está el nombre del restaurante. No sé si también se vaya a digitalizar ya el Sol de Morelia, que ya no tiene caso imprimir todo ese tiraje que imprimía Provincia y que Provincia ya no imprime periódico, pero sí existe todavía Provincia. Se desmaterializó el periódico. Y pasa la otra etapa. Cuando antes nada más los maestros de la Michoacana eran los únicos que podían acceder a las computadoras, eran muy caras, y ahorita ya bajaron mucho de precio, ¿no? Ya dice la otra etapa, se va desmonetizando. O sea, baja de precio o al grado algunas cosas de hacerlas gratis. Insisto, las noticias son gratis. ¿Cuánto nos costaba un rollito de 24 fotografías? A mí no me tocó, pues, por eso les pregunto a varios de aquí. 500 pesos por ir a revelarlos, ¿no? ¿O cómo? Por ahí así, ¿no? Todavía hay, ¿no? Sí, sí, aquí, es más, en Costco imprimen y en algunas farmacias Guadalajara, ¿no? Ahí le imprimen para las graduaciones y todo eso. Pero dicen, las fotos son gratis. Con el celular hay millones de fotos ahí en el mundo virtual. Se desmonetizaron en ese sentido. Y antes nos tomábamos una con esa cámara y decíamos, ¿por qué me la gastaste? Y nos dábamos cuenta cómo salíamos hasta en un mes, cuando íbamos a revelarlo y ahorita no nos gustó, le ponemos como 5 filtros, ¿no? 10 filtros o ya le decimos a la IA ahí que nos la arregle un poquito. Y la última etapa, que es la democratización. Somos más de 20,000 millones de dispositivos conectados entre sí. Casi 3 en promedio por persona. Algunos países, obviamente, algunas zonas de pobreza extrema no ha llegado lo que prometió en un tiempo Elon Musk, ¿no? Que la 7G u 8G iba a llegar hasta los más rincones de Madagascar y ya iba a haber una conexión y ahora sí los coches autónomos podíamos verlos pues de inmediato, ¿no? Pero la democratización se refiere a ello. Alguien con un teléfono, ¿qué decimos? Lo comentábamos en varios ejemplos. Alguien está desempleado y tiene su auto, tiene su celular, tiene saldo todavía. ¿Cuánto duran en darse de alta en Uber? O decían, trabajo un turno de repartidor de Mercado Libre o de Amazon y en la tarde pues también puedo andar de Uber, decían. Y lo único que usé fue el celular. O sea, no pedí empleo, no llevé la solicitud. Esa es la democratización. Esa es la ley de Murray expresada en día. Así la resumen los fundadores de Singularity University, que esas son las 6 etapas de las tecnologías por lo que está sucediendo hoy en día, para entender ese proceso disruptivo. Pero la mayor disrupción, para entrar en ese tema, que tenemos es cuando Tim Berners-Lee en el 89 llega pues con la triple W, ¿no? Una disrupción que afectó a todas las industrias. Empezaron a surgir los emprendedores.com, sigue el debate que todavía lo acumulan esos 7 gigantes tecnológicos la mayor riqueza, ¿no? Pero LinkedIn, ¿qué está disrumpiendo? El reclutamiento, ¿no? A las empresas de reclutamiento, ¿no? Facebook, Twitter, disrumpieron a los portales de contenido, YouTube también con el streaming, pues a los canales, ¿no? Cadenas de televisión. Había datos en el 2015, 2014 de youtubers que ganaban más que un artista de Televisa por los millones de suscriptores, eso que le conocemos, ¿no? De la cantidad de reproducciones y suscriptores y todo eso que hacen ahí los generadores de contenido. ¿Cómo cambiaron la forma de hacer comercio? Amazon, eBay y todo eso. Pero fue gracias a través de Internet. En aquel entonces no lo creíamos, ¿no? En los 90 cuando nos decían, estamos loquitos, dicen que nos vamos a educar por Internet,
que vamos a vender cosas por ahí, que es más, hay gente que va a trabajar o va a vivir solo de Internet. No lo creíamos porque no entendíamos la ley de Moore. No entendíamos que cada año duplicaban esos millones de transistores y que había un proceso que le dicen protópico o que es la protopía digital, que dice la tecnología exponencial o la protopía digital es un proceso de mejora gradual de la tecnología, de las actividades que hacemos. Hoy lo hacemos más rápido, hoy la IA lo encuentra mejor que yo, o si me pongo aquí con una Alexa o con el ChatGPT, yo como maestro no le voy a competir, ¿no? Si no hacen preguntas a ambos. Ella la va a responder muy rápido y va a acceder de inmediato a todo ese repositorio, ¿no? Entonces ahí hay algunos ejemplos y también en el emprendimiento. Siempre nos gusta citar ese que vemos ahí de Kodak, lo mismo con Blockbuster, lo de las enciclopedias, Uber, Airbnb y muchos más, ¿no? Está Workana, Doctoralia, Doctor Online, muchas empresas que ahora también se adaptan a ese tema de la disrupción. Ya no pensamos en innovar. Este es un ejemplo también que nos gusta citar de ese avance, que es Stephen Power, que es un chico que tuvo un accidente muy grave y que con la impresora 3D pues le regresaron su ilusión. Ahí están los moldes, ya está otra vez estudiando. Recordemos que quienes mayormente se oponían en aquel entonces cuando irrumpieron las impresoras 3D eran presidentes como Obama, que decían es que pueden imprimir revólveres, pueden imprimir pues misiles. Dice, bueno, pero también podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Y la antítesis, los filósofos, cuando vieron esa curva exponencial que hoy en día Ray Kurzweil le dice, ya ni siquiera es la ley de Moore. Hoy le llamamos la ley de los rendimientos acelerados. Él en sus estudios empieza a ver hasta dónde se va a llegar, que esa curva ya no va a ser exponencial, sino va a ser ya de manera vertical, un punto de equilibrio donde ya dice, pues ya la tecnología no puede crecer más en ese sentido porque todo se está haciendo nanométrico y apareció la computación cuántica, dice, lo podemos resolver también con ello. Y dicen los filósofos, ¿no? ¿Cuál cuarta revolución industrial? Es transhumanismo, ¿no? Porque se están sustentando en esos pilares. En el de la superlongevidad, vemos lo que están haciendo en Calico con los ratoncitos, el de la superinteligencia, con los nootrópicos, los chips, todo para acceder. Digo, ahorita lo podemos hacer, ahora que en pandemia me dijeron que iba a durar como 5 años la pandemia, y aprovechamos para estudiar ahí la ingeniería en mecatrónica, y ya no me acordaba mucho de esas matemáticas tan avanzadas que se ven ahí, ¿no? Dinámica, estática y todo eso. Y pues, si a lo mejor me hubiera metido hace 20 años, hubiera desertado. Ir a la biblioteca por un libro, llevármelo a la casa, interpretarlo yo solito, regresarlo al tercer día, me costaría mucho trabajo. Y ahorita, pues, como dicen los niños, hasta le pauso al maestro del YouTube. Ahí me encontré la clase completa del tema que no entendí en el aula. Y le pauso y le regreso. Es más, le puedo poner a velocidad, ¿no? En cámara lenta para escuchar bien y ver lo que está explicando el maestro. Dijo, ya le pauso ahí al maestro y bueno, ahí me regularicé más o menos en 6 meses de esas matemáticas, ahí con la ayuda obviamente de un maestro también presencial, pero ya me acordé. Pero en otra época a lo mejor no lo hubiera podido seguir. Ya no me acordaba muy bien y dije, bueno, pues ahí está el YouTube. Y el otro principio del transhumanismo, que es el bienestar social, de que como nos vamos a fusionar, dicen ellos, con la tecnología, no solamente con esos relojes, sino una prótesis con chips, con acceso también, lo que está haciendo Neuralink, podemos no depender ya tanto de los recursos naturales. Hay una investigación al respecto y se fueron más lejos, dijeron, entonces es el poshumanismo porque nos están hablando de vivir en el metaverso. Dicen, ya vimos que por ahí hay 6 escuelas activas en el metaverso, donde se llevan su silla gamer, su HoloLens, sus cascos de realidad virtual, y están desarrollando mucho material para ello. Y entonces John von Neumann y todos esos teóricos nos decían, si no le entendemos bien ese proceso disruptivo, esas 6Ds, esa ley de Moore hoy en día, nos va a suceder no solamente lo que está sucediendo con los empresarios, también a nosotros como docentes, o también la condición humana puede verse afectada si no logramos entender todo esto. Hay biólogos, hay varios teóricos de eso donde dicen no podemos controlar la tecnología. Es más, le mencionan que ni siquiera es un artefacto humano, que es tan antigua como la vida en la Tierra, ¿no? Que nosotros somos también
la conquista bacteriana de antiguas comunidades, ¿no? Bacterianas, o sea, va transformándose, las mismas hormigas usan tecnología. O sea, dicen, no la podemos controlar. Entonces, luego ese es el error que queremos, ¿no? Controlarla y más bien hay que ponernos de acuerdo en cómo la vamos a regular, ¿no? Entonces, si les pregunto así, WhatsApp, ¿a qué disrumpió? A los SMS, principalmente. Más cosas, porque ya le agregaron también ahí un tipo chat GPT, dicen los chicos, ¿no? Ya también, y de código abierto, dicen ya algunos, ¿no? Le van a agregar también. Pero las compañías telefónicas, ¿por qué no hicieron WhatsApp? Pues no podían, porque se dedicaban igual que Kodak, ¿no? A vendernos SMS. No iban a matar a su producto estrella y no entendían ese proceso disruptivo que se estaba dando. Entonces, a ver, voy a poner aquí un ejemplo. A ver cómo se reproduce. Bueno, creo que nomás se pasó como imagen. Era una impresora 3D que está imprimiendo eso que ven ahí. Uy, ni siquiera le toqué, se cambió solita. Que están imprimiendo ahí casas en 3D. Ese es el extrusor ahí con el cemento. Y aunque sucedió en el Salvador de ese video de la compañía New Story, aquí en Tabasco se imprimió también ya un fraccionamiento con esa impresora 3D. Y cuando hubo el terremoto también en Haití y cuando hubo el terremoto también en la Ciudad de México, New Story con varias organizaciones reconstruyeron algunas viviendas con esa impresora 3D. Entonces, ¿qué puede disrumpir esa impresora 3D si ya imprime viviendas? La industria inmobiliaria, de la construcción, a los propios albañiles, cosas, no nada más a Kodak, no son los únicos ejemplos. Ahí está. Y ni le toqué, miren, casi apenas iba a apuntar para allá. Y ahí está. Pero aquí lo curioso es el tema de la desmonetización. Se observan, hacen el cálculo de ese tipo de estructura, donde te mencionan, a ver cuánto sale una vivienda, a lo mejor el cálculo es de una vivienda que te sale en $1,000,000 con impresora 3D te salen 500,000. O sea, va bajando de precio por ser tecnología y se está mejorando. Como es exponencial, es parte de las tecnologías exponenciales, se sigue impulsando, se está trabajando para pues mejorar su impresión. Entonces podemos ir por una pared en unos añitos, ¿no? Oye, imprímame, o podemos pasar a imprimir también ahí los cimientos o la primera parte de mi casa, ¿no? Ya va a ser disrumpido en ese sentido. Ahí se aplicó, se hizo toda esa inmersión en El Salvador y como pueden observar, pues se reconstruyó viviendas o decían, podemos cambiar también, generar un impacto positivo con la tecnología. Cambiar el mundo, decían, con esa impresora 3D en el tema de vivienda, que es uno de los índices de desarrollo humano para medir a un país en ese sentido. Y ahí te dice, bueno, $4,000 sale una vivienda así, con esa impresora 3D. Soporta alrededor de 12 grados en escala de Richter y el tiempo calculado de vida sometido a prensas hidráulicas y todo eso, como 160 años en ese experimento que se tenía hasta hace 5 añitos. Entonces, está trabajándose en ese sentido, ¿no? A los bancos, ¿quién los va a disrumpir? Bitcoin, todas las fintech. Entonces, la banca, es decir, Banamex no está preocupado por Banorte, ni Banorte por Banamex. ¿Por qué están preocupados? Por una tecnología, ¿no? ¿Cómo viene el tema de las criptomonedas, de las fintech, todo el tema de blockchain? Y el tema de las aseguradoras. El tema de las aseguradoras. Cuando se manejan los coches autónomos, que ya están también, no vayamos tan lejos, ahí en la maestría en Lowback, no es comercial, en esa maestría en mecatrónica aplicada a la industria 4.0, le invirtieron algunos milloncitos para traer también los dispositivos para jugar con nuestros autos, para hacerlos autónomos. Entonces, tampoco vayamos tan lejos, ¿no? Pero cuando se haga eso, ¿cómo se debe de transformar o qué sentido tendrá una aseguradora de autos? ¿Cómo va a cambiar eso? A ver, este es otro ejemplo. Si el otro fue vivienda, esta chica le está impulsando la industria de la moda. Y también aquí en León, Maker Mex,
por varios años, la empresa fabricante de impresoras 3D, está en León. En el 2016 nos patrocinó con los trofeos a Expociencias, y 2017 igual, bueno, hasta el 2018. Y esa empresa MakerMex le fabricaba muchas suelas ahí a varios centros zapateros de León, también con sus impresoras, ¿eh? Entonces la otra fue vivienda y esta es moda, es vestimenta. Ya hizo su desfile. ¿A qué más o menos se imaginan? ¿Cuál va a ser la disrupción ahí? ¿Qué se puede hacer? O sea, no nada más va a ser el tema como lo hicimos con la cámara, ¿eh? Como con Kodak y esas cosas. Y ahorita vamos a entrar a lo que nos compete. ¿Qué está pasando con la IA? ¿Qué está disrumpiendo en ese tema del aprendizaje? Pero como se llama disrupción y como es el proceso en el que se está metiendo Silicon Valley, decimos, llámale en su defecto innovación disruptiva o disrupción como tal. Ya es hacer un cambio radical. O sea, por la particularidad de la ley de Moore, una tecnología hace obsoleta la anterior con ese avance. Entonces, a ver, ¿y qué está sucediendo? ¿Qué se viene? ¿Cómo está el sistema educativo en la cuarta revolución industrial? Curiosamente, pues seguimos con esos 200 años sin reformar pedagógicamente hablando, ¿no? El sistema prusiano que todavía prevalece en nuestro sistema educativo actual, lo queramos o no. Por ahí de repente como que Finlandia y otros países se atrevieron a tratar de innovarle un poquito en esa parte pedagógica y adoptaron metodologías como Montessori, como política pública. Pero realmente se siguen dando clases, el maestro al frente, sí juegan ahí los niños tienen sus puffs en el salón y se ponen de acuerdo para el almuerzo de que no van a la cooperativa, no hay eso pues. Y en el nivel básico no hay, ¿qué? No hay calificaciones, ¿no? No hay exámenes, bueno, no hay clases, ¿no? Le dicen ambientes se van a uno a otro ambiente ahí de aprendizaje y están interactuando de otra manera. ¿Y qué está sucediendo en esto, qué propuestas hay? Ay, uy. A ver, hay desde el Talent 2022, pero en el 2023 también se presentó esa organización de Recrea, donde en la pandemia los óculos se estaban vendiendo en los centros comerciales y tú te digitalizabas tu ambiente, ¿no? Como Minecraft, o digitalizabas, fue lo que dicen que se accidentó ahí Eugenio Derbez, ¿no? Que no digitalizó su vivienda como en el espacio y no supo por dónde subir su escalera y se cayó con esos lentes, ¿no? Pero ya los presentaron y están creando objetos de aprendizaje de esta manera. A ver, uy, me deja. Ahí está. No los traemos puestos, obviamente, pero vean el objeto de aprendizaje que están trabajando instituciones como NVIDIA, la fabricante de aceleradores gráficos. Ya con los HoloLens, pues un Einstein animado, ahí nos da todo ese tema. Y ahora, pues, aparte de ese Einstein animado, ahí se los trajeran, bueno, sacan ahí los elementos de la tabla, el niño interactúa con su silla gamer. Hay 6 escuelas activas en California que están entrándole a este tema. Y no fue por la pandemia, ya 3, 4 años antes de la pandemia, estaban haciendo eso de manera híbrida. Algunas materias dicen de tronco común, sí se pueden llevar con la silla gamer, sí se pueden llevar de otra manera, y otras sí son inevitables, ¿no? Ese contacto social que debemos de tener en las de inteligencia emocional, deportes y muchas otras, ¿no? Pero hay algunas que dicen, sí lo podemos trabajar. Entonces, el tema, como dice la disrupción de esa inteligencia artificial en el aprendizaje mínimamente invasivo, ¿a qué se refiere? Porque estábamos acostumbrados a hablar de aprendizaje basado en las TICs, ¿no? Toda una estructura, toda una planeación de las tecnologías, todo un esquema de trabajo en la retícula que el maestro lo gestiona, lo hace, pero acá no hay tanto la interacción con el docente. Sugatra Mitra, este señor que es hindú, que hizo su experimento que le llamó el agujero en la pared, que primero lo iniciaron en la India. Primero lo iniciaron en la India, donde puso así las computadoras con internet,
con algunos juegos matemáticos, con algunos videojuegos, a unos barrios marginales, donde los niños no tenían acceso a la educación pública, no tenían acceso a, pues, contacto con libros, con mucha educación, pues. Y dieron la sorpresa después de unos añitos que le aplicaron pruebas tipo PISA, y dieron la sorpresa como si hubieran ido los 6 años al colegio, como si hubieran ido los 6 años a la escuela. Y ahí estaba toda la investigación, toda la prueba que quiso hacer Sugatra Mitra, si hubo intervención de los papás, de los docentes ahí, y no hubo, lo pueden googlear. Bueno, ya no se dice googlear, ¿no? Pregúntenle al GPT, ¿no? Pueden ahí buscarlo en el GPT, pueden ver el experimento del agujero en la pared de Sugatra Mitra, todo lo que hizo, todos los hallazgos que detectaron, y él creó esa teoría. O sea, así como hay todas las teorías de aprendizaje que conocemos, ahora surgió una nueva con la ayuda de la tecnología, pero con una tecnología mínimamente invasiva, le llama él. Es decir, que permita al niño también interactuar solito con la tecnología. Cuando decían que eran nativos digitales o con la tablet o con la misma inteligencia artificial, el chico hoy busca en el YouTube, hicimos una encuesta para un artículo que publicamos sobre la disrupción a los paradigmas de enseñanza-aprendizaje y se llamó Desde la protopía digital, de cómo esa mejora gradual de la tecnología va disrumpiendo nuevos paradigmas, donde le decíamos, se puede hoy aprender de cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar, obviamente con internet y el teléfono, y los niños te decían que sí. Hicimos la encuesta, cuando se quedan con una duda, en la tarde, ¿a quién recurren? Si salen de la clase. Van a la biblioteca, ya no lo hacen, ¿no? Sí, van a decir que el libro y que no sé qué, todo eso también lo tienen, pues, pero ¿a quién recurren? Dicen, van en la combi y ya van preguntándole ahí al Google, ¿no? Y decían ellos, mientras estoy en el baño, estoy checando la clase completa del tema que me quedé con la duda. Y antes decíamos, ¿no? A ver, al rato que llegue tu papá le preguntas, o tu tío que es muy sabio en eso, pregúntale. Hoy le preguntan al chat GPT y a eso se refiere Sugatra Mitra. Se puede hacer ahora no solo el aprendizaje basado en las TIC, diseñar una estructura también donde sea un aprendizaje mínimamente invasivo. O sea, solito aprendieron. Y de Media Lab del MIT, Negroponte lo extendió ese experimento. Lo llevó a más de 5 países en África, en su programa Una laptop por niño, así se llamaba. Ajá, una laptop por niño, lo pueden también googlear. Ay, perdón, ¿cómo se dice? GPTear o cómo. Bueno, lo pueden buscar también. Negroponte de Media Lab del MIT. También hizo esa inmersión y ahora lo extendió a más de 5 países. Llevó también esas tabletas, pero ahora algo más al extremo, ¿no? En niños que no supieran ni leer ni escribir, que nunca hubieran ido a la escuela, mismo hallazgo, mismo resultado. Después de unos añitos le aplican pruebas tipo PISA y dan los resultados como si hubieran ido los 6 años a la primaria. Entonces, sí lo aprenden solitos con un buen contenido, con una buena herramienta para entender algún tema con el que los chicos ya no hayan podido aprender a lo mejor en el aula. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de nosotros ahí? ¿Cuál va a ser el papel del docente? Si antes decíamos, bueno, es que ya nomás están en el YouTube, o yo no quiero que me entreguen nada por haberlo consultado en YouTube, o ni en Wikipedia, pero ahora aquí los experimentos, esto se lo debieron a que la ONU en el 2017 o poquito antes dijo, hicieron el estudio, en el 2030, con esa famosa Agenda 2030, se van a ocupar alrededor de 70 millones de profesores, de buenos profesores. Dice, de esos que rayan el pizarrón de lado a lado en matemáticas y no paran de hablar en toda la clase, de esos, dice, ya casi no hay. Así decía la ONU, ¿eh? Dice, se van a ocupar casi alrededor de 70 millones de profesores. O hacemos una tecnología, o hacemos contenido en el metaverso, o hacemos cosas para los HoloLens, para todo ello, o vamos a perder una generación muy interesante. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos en ese sentido? Pues aquí le aumentó Negroponte y hace unos mesecitos también Facebook, también Meta, acaba de lanzar esto, ¿no? Ya ustedes ven una publicación y ya tiene ahí también, ¿no? El chatbot ahí. ¿Para qué es eso? ¿Para qué lo agregó Meta ahí?
Ajá. Así es, pero el aprendizaje también va a ser enorme sabiendo usar, ahora que Meta implementó también ese chat y también el WhatsApp, ¿no? Entonces, pero también lanzó esto, o sea, el mismo, a ver, ahí está publicado en Singularity University hace un mes que lo anunciaron y anunció que publicaba una nueva inteligencia artificial, pero de código abierto. Ya ven que ChatGPT hasta el 2022 tenía cargada pues toda la información o todos los algoritmos que tiene, pero decía, así como están ahorita pugnando algunos investigadores por lo del antiplagio o por decir cómo saber que lo que me entregas es, ya visitaron ahí los carteles, digo las exposiciones, hay una zona donde cómo nos damos cuenta de que algo es del chat GPT o de los chatbots, ¿no? Y con Meta dice, pretende averiguar eso. Es que debemos ser transparentes, dice, con todo el proceso que el algoritmo hace para confiar en esa información. Y dice, y en el tema de los derechos de autor, porque hace ratito en una de las conferencias mencionaban, bueno, ¿y qué onda con los derechos, no? Cómo rápido el algoritmo del chat GPT o de Copilot o de cualquier otra plataforma accede de inmediato a todos los repositorios, a Redalyc, a todo y te da la mejor respuesta. Y te da el guión, ¿no? Y según los prompts, también te da lo que tú necesites ahí y le cargas tú el PDF de tu planeación como maestro, ¿no? Lo subes ahí y ya le dices, a ver, resúmeme ahí la planeación. Es más, voy a dar una conferencia de 1 hora, a ver, dame un guión, quiero hablar de este tema. Y ya, ¿de dónde lo sacó? Dice, ¿qué onda con los derechos, no? Entonces, cuando lanza, ya mete también ese tema de código abierto, dice, vamos a trabajar o vamos a avanzarle un poquito en lo que estaban denunciando. Entonces, ese término que parece algo inevitable, que pareciera una utopía o una distopía, los científicos ahí de inteligencia artificial de Singularity University lo acuñan como la protopía, una mejora gradual de procesos. No es un destino final, dice. No es que, sí, hombre, vamos a ver personas que se van a casar con un robot. Eso es obvio, pues, ¿no? O sea, vamos a ver esa fusión, vamos a ver ese tema, pues, con la tecnología. Ya hay indicios de eso, ¿no? Bueno, no solo Japón, varios países donde en las estancias geriátricas, pues tienen su robotcito, ¿no? Con el que platican ahí las personas de la tercera edad. Y hay los datos de que un señor perdió su robotcito y estaba muy triste, pues, y le llevaron otro, dijo, no, yo quiero aquel. Y no, pues ya se descompuso, pues ya no se puede, ¿no? Entonces, sí hay una inmersión, sí hay una transformación también de la condición humana por la protopía, pero no significa que vayamos a ser cyborg, ¿no? En cualquier momento, así como, no, pues ya, a ver, déjame inserto un nuevo riñón con la impresora 3D, ahí la tengo, déjalo imprimo. No me sirve la rodilla, pues déjame imprimo otra, ¿no? Ahí luego con la impresora 3D. Y tiene toda esa investigación. Esta es una imagen tomada del libro de Ray Kurzweil, de cómo crear una mente y de cómo de la singularidad está cerca. A ver, ahí casi no se ve, pero hay otras. A ver, ahí está. Donde la predicción, a ver, Ray Kurzweil, basado en la teoría de la ley de Moore o de todas las teorías de John von Neumann, con esa ley de la exponencialidad, digamos que le ha atinado al 97% de sus predicciones. Le falló cuando dijo que en el 98 una máquina iba a derrotar al campeón mundial del ajedrez. Le falló, porque fue en el 97, ¿no? Fue antes. Cuando Watson de IBM, o si era Watson, o cómo era, o Blue o algo así, derrotó a Garry Kasparov, ¿sí? Pero él predice en base, tiene investigaciones muy interesantes, se los recomiendo, leer las obras de Ray Kurzweil, porque lo sustenta científicamente y va investigando todo lo que hace, toda una inmersión de cómo estaban los chips, las memorias desde los 50 y cómo ha ido creciendo y por qué causan el impacto que estamos viviendo hoy en día. Y en lugar de la ley de Moore, él les dice ley de rendimientos acelerados, porque hoy, por ejemplo, en el tema de blockchain, que vemos la cantidad de energía que se están gastando en minar un bloque, y pues ahí están los ecologistas diciendo, bueno, no, que las empresas de software no contaminaban, y resulta que son las que más contaminan cuando minan. Y surge IOTA, donde le va a meter
blockchain al Internet de las cosas, donde habla de computación en la niebla, en la nube, en computación en el borde y no sé qué tanto. Dice en tiempo real y acercándonos al sensor, en ese momento vamos a obtener el registro de la cadena de suministro, le vamos a meter el blockchain desde ahí y nos vamos a emitir de esa minería a grandes cantidades de energía. Entonces, aquí Ray Kurzweil predice, dicen, miren cómo estábamos en el procesamiento de esas imágenes de ese libro. En el 40 hasta más o menos 80 tenía el procesamiento de una libélula, las máquinas. Y ya después, como lo vemos ahí casi al 2020, ese es el dato con todos los chats, con todo lo que estamos viviendo, del procesamiento de un ratoncito apenas. Y más o menos se predice para el 2040 al 50 que las máquinas van a procesar como si fueran todos los cerebros juntos. ¿Por qué? Por el tema del Big Data. O sea, el algoritmo que va a acceder, así como accede ChatGPT con sus algoritmos a darnos la mejor respuesta, ahora todo el Big Data que nosotros vamos dejando, pues también va a tomar lo mejor. Es un reto muy importante porque a veces pensaban, bueno, ya los chats nos van a programar, le damos los scripts y ellos lo hacen. No, tienen un gran reto también ustedes como programadores para poder seguir trabajando en ese sentido, de que podemos mejorar el algoritmo de acceso a todos esos repositorios, a todo ese Big Data. ¿Cómo lo interpretamos mejor? Pues bueno, hay muchos chats, hay mucha IA ya metiéndose en las redes sociales al estilo que hizo Meta. Bueno, esa, sí. No, es por segundo. No es peso. Hay otra donde sí tiene un cálculo de cómo ha ido bajando de precio cuando en todo el proceso de la cadena de suministro. Bueno, voy a finalizar ahí. Voy a finalizar. A ver, ese no se escucha. Uy, se cerró. A ver. ¿Sí, también les pasó? Bueno, entonces, a ver, no tuve acceso yo a mi lab ahí para mostrar si abren IOTA, si ahorita abríamos IOTA en el tema de las artes para implementarlo con esa inteligencia artificial a nuestras clases. No solo, el reto va a estar en los prompts, en esa generación de prompts. El reto va a estar en la forma, no es como un experimento como ellos, ¿no? Que no es la innovación tecnológica que haga con todo eso, sino la pedagógica, ¿cómo lo vamos a aplicar? Entonces, nosotros debemos de implementar, aquí la mejor recomendación es ir con los chicos que tienen ahorita la exposición aquí, tienen temas muy interesantes, y ahí nos ayuda con ese tema ahorita, ¿qué sala es? No, creo ya no están, ¿verdad? ¿La sala cómo se llama? Bueno, ahí les dejo mis datos, cierro un paréntesis para preguntas y respuestas con toda confianza. Gracias. Vamos a agradecer al doctor Javier Ríos por su aportación. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta con confianza? A ver, en mi lab íbamos a mostrar, a ver, por ejemplo, en la IA generativa, el mismo Canva, que digamos está irrumpiendo al estilo Prezi, a las presentaciones o las diapositivas, se metió el chat, se metió el DALL-E, donde ustedes, el reto va a estar en el prompt. Si ustedes le ponen Tuluceno, Tecnoceno, Capitaloceno, les va a generar un cyborg ahí de imagen, con unos tentáculos y no sé qué, porque Donna Haraway, la que hizo el manifiesto cyborg, acuña el término Tuluceno, donde dice, para evitar ese daño ambiental, dice, debemos de crear nuevas relaciones, nuevos parentescos. Ya nos salimos del tecnoceno también, y ahora por eso vemos tanto perrijo, vemos ahí ya mucha relación con la IA, con la tecnología ponible, con ese Internet de las cosas, y pareciera que es algo inevitable, pero es algo que ellos acuñan desde el manifiesto cyborg. Entonces, ahí les iba a mostrar, bueno, ahí con la lab, en Canva también pueden hacer esa generación, pueden hacer las imágenes, pueden meterse a IOTA
iota.org. Hay grupos de trabajo y está metiéndole al blockchain, está haciendo investigación para meterle inteligencia artificial incluso al blockchain. Y bueno, después de Ethereum en el blockchain sigue IOTA, y lo mejor ahí para inteligencia artificial, la recomendación ahí vamos a consultar con la lab a Singularity University. Ahí les recomiendo, son los últimos avances. Se va a imprimir una escuela completa, casi de este tamaño, de las instalaciones del CIAC en Madagascar con impresora 3D, desde los mesabancos y todo con la impresora 3D. Bueno, ahora sí abro el espacio para las preguntas. Una pregunta, por favor. Buenas tardes, doctor. En primer lugar, felicidades. Y trataré de hacer una pregunta, intentaré que no sea absurda, porque me llenó de dudas la conferencia, y trataré de preguntar, trataré de hacer la pregunta correcta, ¿no? Como para que ChatGPT me conteste bien. Hablamos de la disrupción. Que nos llevaba, según entendí, a una obsolescencia de fábricas anteriores. Creo que vimos mucho el fenómeno, hablamos del fenómeno, lo que aparece, lo que se ve, pero estamos dejando de lado el fundamento en muchos de estos temas. Creo que me gustaría ver alguna conferencia sobre la fetichización de la inteligencia artificial. Bueno, respecto a la obsolescencia, que es para Saito, es una de las 3 estrategias para seguir consumiendo. Si seguimos consumiendo, tenemos que seguir produciendo. De hecho, el consumo es necesario para que crezca el Producto Interno Bruto y en lo que nosotros basamos el desarrollo. Actualmente, en el capitaloceno, como usted lo mencionó. Este aumento de productividad finalmente requiere explotación natural. Vivimos en una biosfera limitada y a veces no se está tomando mucho en cuenta eso. Me gustaría saber su opinión respecto, por ejemplo, lo de la impresión 3D, casas más baratas de $500,000. Ok, no creo que la gente de África pueda comprar una, pero sí creo que el producir con menos valor, eso es lo que se hace, producir, estás fundiendo a la competencia, ¿no? Y eso va a crear más monopolios. Son un sinfín de dudas las que me quedaron y va a ser muy difícil plantearlas en este momento y más tener una respuesta, pero sí me gustaría conocer su opinión respecto a ese otro lado, digamos, la creación de nuevas necesidades. Estamos creando nuevas necesidades para seguir consumiendo y este paradigma consumista nos ha llevado a que esa producción tenga el clima, es el fenómeno del cambio climático producido por el exceso de CO2, es una de sus raíces, este fenómeno. Me gustaría conocer su opinión un poquito al respecto y me quedan muchas cosas, pero bueno, la apropiación del conocimiento, ahora para acceder a GTP pagado, para poder conocer, me imagino si el teorema de Pitágoras estuviera patentado, qué grandes problemas habría, ¿no? Y no lo podemos usar todos, y no esta tecnología. Bueno, esa es una opinión, intenté que no fuera una pregunta muy absurda, pero sí me surgieron muchas inquietudes al respecto. Gracias. No, pues eso es lo bueno, que nos genere esa duda para poder interactuar y poder pues continuar investigando, ¿no? Ahí al respecto, a ver, la ciencia es relativamente joven, ¿no? Desde unos 500 años para acá, ¿no? Con Newton, Kepler, Einstein, todos ellos. Y gracias a la ciencia fue que se impulsó las revoluciones industriales. Realmente fue como se industrializó en la forma en la que conocemos cómo producimos, ¿no? La primera, la segunda, tercera. Henry Ford decía, ¿no? Que en las fábricas futuro habría solamente dos personas, dice, o dos trabajadores, dice, un perro y un hombre. Dice, el hombre estará ahí para darle de comer al perro y el perro estará ahí para evitar que el hombre toque las máquinas.
Decía, los mismos que crearon la industrialización o la figura a lo mejor mal llamada de proletariado o la forma en la que trabajamos, pareciera ser que son los mismos que la están disrumpiendo. Como bien dicen, ¿no? Se sigue acumulando en 7 gigantes, ¿no? A nivel mundial, todos los avances. En pandemia, muchos negocios sufrieron, muchas empresas sufrieron ese fenómeno, ese cisne negro que le llaman así en Taleb, pero otras se apalancaron. Creció Zoom, creció esas sociales, esa digitalización, o el tema de las propuestas híbridas. Y en las obras de Kevin Kelly, de ahí mismo de Singularity University, el término protópico aquí es el clave, el término protópico, el de la mejora gradual de proceso. Él acuña, a lo mejor una palabra muy cargada ahí, dice lo inevitable, de que pareciera ser que es algo inevitable porque desde los años 20 Joseph Schumpeter lo estudiaba y así le decía, el capitalismo es el proceso de destrucción creativa. Dice, así yo lo defino, el proceso de destrucción creativa. Todos esos cambios van haciendo obsoleta la tecnología anterior. Y no solo esos ejemplos, los caballos eran los que más, eran millones de caballos en el campo, ¿no? Y tras la irrupción de los motores, del auto y todo, digamos que se disrumpe el trabajo del caballo, así a esa escala como lo conocíamos. Yo todavía llegué a enviar cartas ahí en los portales en Apatzingán, a mis familiares en Estados Unidos, pero pues ya después todavía trabajaban ahí unas personas con su máquina de escribir y llegaba y ahí me daba y le iba al correo postal, ya con el correo electrónico y todo lo que ya sabemos, ¿no? Los WhatsApp, todo ya es instantáneo. Y digamos que yo no golpeé, digo, la señora no golpeó a los cibercafés ni a esos avances. Eso siempre ha ocurrido. Tras la industrialización hemos visto esa obsolescencia con el impacto de que a lo mejor se perdieron muchos empleos. Cuando surge también Instagram, eran 13 personas, dicen, y lo compró Zuckerberg, y Instagram causó una disrupción a este Blockbuster, a muchas cosas, ¿no? O cuando surge Netflix, como con 70 trabajadores, y Blockbuster eran alrededor de 14,000. Y eso siempre ha pasado. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasó con 14,000? ¿Se generaron nuevas oportunidades o realmente se quedaron desempleados por completo? Entonces, siempre ha ocurrido ello, pero sí debemos de seguir dándole paso a la investigación en ello, no ha acabado. Yo recomiendo, más allá de Kurzweil, a Donna Haraway. Es una feminista optimista tecnológica, donde habla de la teoría del cyborg, no como una ficción, pero sí se habla de crear nuevos parentescos en el Tuluceno que le llama. Una solución, por ejemplo, ese es un reto para los investigadores. ¿Cómo convergen o cómo crean nuevos parentescos entre unos hongos con unas tierras que pueden injertar los agrónomos a los árboles en el lago de Pátzcuaro y generan más humedad? O sea, el reto está que con esa tecnología, con esa ayuda tecnológica, podemos crear nuevas relaciones, le dice ella, en el Tuluceno, en esta convergencia tecnológica. Hace unos añitos le decíamos pensamiento complejo, ¿no? Hay muchas líneas de dirección en la sociedad y para entender eso, pues debemos también tener un pensamiento complejo. Pero realmente esa respuesta a lo mejor de qué va a suceder si nos estamos deshumanizando, pues no se tiene todavía, ¿sí? Entonces, más bien yo recomiendo seguir con esas investigaciones, con estos investigadores, seguir a Donna Haraway porque tiene temas muy interesantes, más allá de esa inteligencia artificial. Le llama Tuluceno. Nuevas relaciones con la tecnología y con nuevos seres en el planeta que nos van a evitar continuar, porque dice, es algo inevitable. Es algo inevitable, o sea, el daño, no podemos vivir sin hacerle daño al planeta, pues, desafortunadamente, pero sí podemos mejorar y sí podemos mitigar un poquito en ese sentido. Y la tecnología va a ser una de las actividades que nos permita hacerlo, ¿no? Sería dialogar un poquito más, porque sí fueron muchas, pero... Muchas gracias, doctor. Agradeciendo su brillante participación, haremos entrega de un reconocimiento. Me permito leerlo. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Coordinación de Proyectos Transversales y de Responsabilidad Social Institucional, otorga el reconocimiento al doctor Javier Ríos Gómez, conferencista magistral del 25º Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente
la inteligencia artificial como aliada estratégica en la educación. Morelia, Michoacán, 24 de agosto, firma la rectora doctora Yarabí Ávila González. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ernesto, la tecnología.